marcan como un momento importante dentro de todo el movimiento estudiantil. Y de ahí vinieron otros sucesos que, bueno, no está de más escucharlo ahora en una, pues, semblanza. Una semblanza, es una cápsula, digamos, como una remembranza grabada desde el corazón de la matanza de Tlatelolco, sí, narrada por un estudiante. Mira, a ver, vamos a ponerlas. No era la primera vez que se reprimía de esta manera. No. En aquel momento, en esta pelea de las vocacionales 2-5 del Politécnico y la preparatoria de la UNAM, pues metieron granaderos. Claro. Sí, pues. Porque es lo obvio, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, es lo obvio. Hay que hacerlo, porque no lo vas a hacer. Vamos a reprimirlos y a golpear. En las Olimpiadas, ¿cómo gritaban en aquel momento este movimiento? No queremos Olimpiadas. Queremos revolución. Queremos revolución, exactamente. Es correcto. Y pues bueno, después de escuchar esta maravillosa cápsula, narrada, insisto, desde el corazón de la matanza de Tlatelolco, pues creo que también vamos a irnos con una buena rola, ¿no? Sí. Una muy buena canción que justamente en homenaje a Caifanes. ¿Fue Jaguares o Caifanes? Antes de que nos olviden, es de Caifanes. Caifanes, ¿verdad? Sí. Caifanes, Antes de que nos olviden, donde justamente pues habla sobre este hecho. Hay muchas canciones que vale la pena dar una vuelta, hay documentales, digo, solamente para recordarnos, ¿no? De dónde venimos y lo que significa. Porque a 56 años el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Sí, claro. Sí, completamente. ¿Sí? Y no se olvida lo que se menciona. Sin duda, señor. Vamos con eso. Recuerdo el 2 de octubre de 1968 como una de las fechas más oscuras en la historia de México. Lo que comenzó como una manifestación estudiantil pacífica en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se convirtió en una tragedia que nadie podía haber imaginado. Aquel día, el ambiente estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. Los estudiantes, profesores, trabajadores y personas de diferentes sectores nos habíamos reunido para protestar por la falta de libertad, por los abusos del gobierno y por la represión que se había vivido en las fechas anteriores. Eran tiempos difíciles. El país se preparaba para los Juegos Olímpicos y el gobierno del presidente Díaz Ordaz quería mostrar una imagen de estabilidad y progreso al mundo, aunque por debajo de la superficie hervía la inconformidad social. Había un rumor de que las autoridades no permitían que la marcha continuara pacíficamente, pero nunca imaginamos lo que estaba por venir. Yo me encontraba entre la multitud, escuchando los discursos de los líderes estudiantiles. Había pancartas, consignas y un sentido de unidad que se podía sentir en el aire. Primero escuché el sonido de helicópteros sobrevolando la plaza y luego disparos. No entendía qué estaba pasando. Un helicóptero lanzó una bengala verde, que después entendí fue la señal para iniciar el ataque. En cuestión de segundos, la plaza se convirtió en un campo de batalla. Las balas venían de todas direcciones y la multitud entró en pánico. Las fuerzas militares y policías armadas con rifles y ametralladoras comenzaron a disparar indiscriminadamente. Gritos de terror y desesperación se mezclaban con el ruido de los disparos. Intentamos correr, pero no había dónde esconderse. Vi gente caer a mi alrededor, estudiantes, hombres y mujeres, algunos más jóvenes que yo, otros que apenas habían salido a protestar por sus derechos. La confusión era total. Me arrodillé cubriéndome como pude detrás de una estructura, mientras el sonido de los disparos continuaba sin parar. Recuerdo el miedo paralizante, pero también la rabia, la impotencia de no poder hacer nada. Era como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no había escape. La plaza, que antes estaba llena de vida y voces, ahora era un campo de cuerpos, gritos y el eco constante de los disparos. Horas después, cuando finalmente cesó el fuego, vi cómo los soldados y la policía rodeaban a los pocos que quedábamos en la plaza, arrestando a quienes podían. El suelo estaba manchado de sangre. Los cuerpos de los estudiantes yacían en las calles, mientras las autoridades intentaban encubrir lo sucedido. El gobierno lo negó todo. Permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Intentó borrar la masacre de la memoria colectiva, pero quienes estuvimos allí nunca pudimos olvidarlo. Nos ordenaron que no habláramos, que no dijéramos nada, que lo que había pasado no debía ser recordado.
Hoy, tantos años después, todavía llevo esa fecha en mi mente. El 2 de octubre no se olvida. No por el horror que vivimos, sino porque simboliza la lucha de un pueblo que, a pesar de la represión, jamás dejó de alzar la voz por justicia y libertad. Fue un día que marcó una herida profunda en la historia de México, una herida que aún no ha sanado del todo, y es nuestro deber que el 2 de octubre de 1968 jamás sea olvidado.